Coordenadas curvilíneas y ecuaciones de transformación. Coordenadas curvilíneas. ¿Qué son? Las coordenadas curvilíneas son un sistema de coordenadas que se utiliza para describir la posición de un punto en un espacio tridimensional o en una superficie bidimensional, de manera que tengan en cuenta la curvatura o la geometría particular de esa superficie. Las coordenadas curvilíneas se adaptan mejor a situaciones en las que la geometría de la superficie o del espacio es no lineal o no se ajusta a una cuadrícula ortogonal. Coordenadas cartesianas contra coordenadas curvilíneas. Las coordenadas cartesianas de un punto x, y, z se determinan siguiendo trayectorias rectas, que parten del origen, primero a lo largo del eje x, luego paralelas al eje y finalmente paralelas al eje z. En los sistemas de coordenadas curvilíneas, estos caminos pueden ser curvos. Los tipos de coordenadas curvilíneas que consideraremos son polares, cilíndricas y esféricas. Los tipos de coordenadas curvilíneas que vamos a considerar, como anteriormente mencioné, van a ser las polares, las cilíndricas y las esféricas. Iniciando con las polares, estas se utilizan en un plano bidimensional y se basan en un punto de referencia, una distancia radial y un ángulo desde el origen hasta el punto de interés. Tienen la forma r, θ, en donde r es la distancia desde el origen hasta el punto y θ es el ángulo formado con respecto al eje x. Fórmulas de conversión de polar a cartesiano. Podemos obtener las fórmulas de conversión de polar a cartesiano usando el siguiente diagrama, en el cual fácilmente podemos ver que el componente x es encontrado usando el coseno del ángulo, el componente y es encontrado usando el seno del ángulo. Para darnos finalmente las ecuaciones, x es igual a r coseno de θ y y es igual a r seno de θ. Ejemplo de coordenadas polares. Un punto en coordenadas polares puede ser graficado al medir la distancia desde el origen y medir el ángulo desde el eje x. El siguiente diagrama representa el punto 4, pi tercios. El valor de r puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, abajo tenemos a la gráfica de los puntos 4, pi tercios y menos 4, pi tercios. Podemos ver que si r es positivo, el punto está ubicado en el mismo cuadrante que el ángulo. Por otra parte, si r es negativo, el punto se ubica en el cuadrante opuesto al ángulo. Una diferencia importante entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares es que en las coordenadas cartesianas existe un solo conjunto de coordenadas para cada punto. Ahora vamos con las cilíndricas. Estas se utilizan en un espacio tridimensional y se basan en un punto de referencia, una distancia radial desde el origen, un ángulo en el plano XY y una coordenada vertical a lo largo del eje Z. Son escritas en la forma r, θ, z, en donde r representa la distancia desde el origen hasta el punto en el plano XY, θ representa el ángulo formado con respecto al eje X y z es la componente z, el cual es el mismo que en coordenadas cartesianas. Fórmulas de conversión de cilíndricas a cartesianas. Usamos el siguiente diagrama para derivar las fórmulas de conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Podemos ver que la coordenada z es la misma en ambos sistemas, entonces solo tenemos que encontrar los valores de x y y en términos de r y θ. Podemos usar la función coseno para encontrar el componente x y la función seno para encontrar el componente y. Entonces tenemos que x es igual a r coseno de θ, y es igual a r seno de θ y z es igual a z. Ejemplo de coordenadas cilíndricas. Para ubicar a un punto en las coordenadas cilíndricas, empezamos ubicándolo en el plano XY, al medir la distancia desde el origen y medir el ángulo desde el eje x. Luego añadimos la componente z. En la siguiente gráfica podemos observar al punto 3, pi tercios, 4. Una característica de las coordenadas cilíndricas es que podemos describir a un punto usando varias coordenadas, es decir, existe un número infinito de coordenadas para cada punto. Esto se debe a que el ángulo θ puede ser escrito de formas diferentes. Si es que sumamos o restamos 2π, obtenemos un ángulo equivalente. Por ejemplo, los ángulos π medios, 5π medios y menos 3π medios son los mismos. Finalmente, las esféricas. Estas también se utilizan en un espacio tridimensional y se basan en un punto de referencia, una distancia radial desde el origen, un ángulo en el plano XY y un ángulo vertical con respecto al eje Z. Este sistema tiene la forma ρ, θ, φ, en donde ρ es la distancia desde el origen hasta el punto, θ es el ángulo formado con respecto al eje X y φ es el ángulo formado con respecto al eje Z. Fórmulas de conversión de esféricas a cartesianas. Podemos usar triángulos, rectángulos y trigonometría para obtener ecuaciones para ρ, θ y φ en términos de x, y, z. La derivación de estas ecuaciones resulta más fácil si es que empezamos transformando de coordenadas esféricas a cilíndricas, luego de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Entonces usamos el siguiente diagrama obteniendo las ecuaciones. X es igual a ρ seno de pi coseno de θ, y es igual a ρ seno de pi seno de θ y z es igual a ρ coseno de pi. Ejemplo de coordenadas esféricas. Si es que tenemos las coordenadas esféricas 3, 2 pi tercios, pi cuartos, ¿cuál es su equivalente en coordenadas cartesianas? Podemos observar los valores de ρ es igual a 3, θ es igual a 2 pi tercios y phi es igual a pi cuartos. Usamos los valores junto con las fórmulas vistas arriba para encontrar los valores de x, de y y de z, simplemente sustituyendo en estas, para finalmente darnos los valores de x es igual a menos 1.06, y es igual a 1.84 y z es igual a 2.12. Aplicaciones.
Estos sistemas de coordenadas curvilíneas facilitan la resolución de problemas en situaciones donde las trayectorias o superficies no son rectas, como en problemas de geometría, cálculo vectorial, dinámica de fluidos y campos gravitatorios. En física, las coordenadas curvilíneas son fundamentales para describir sistemas y fenómenos en los que las coordenadas cartesianas estándar no son convenientes o apropiadas debido a la geometría del problema. Estos sistemas permiten simplificar las ecuaciones y abordar problemas en contextos más generales. Ahora vamos con ecuaciones de transformación. ¿Qué son? Las ecuaciones de transformación son una herramienta matemática que se utiliza en diversas áreas de las ciencias y la ingeniería para cambiar de un sistema de coordenadas a otro. Estas ecuaciones permiten relacionar puntos, vectores o eventos en un sistema de coordenadas con sus equivalentes en otro sistema de coordenadas. A menudo se utilizan para simplificar la resolución de problemas o para analizar situaciones de diferentes perspectivas. Transformación lineal en álgebra lineal. En álgebra lineal, una transformación lineal se representa mediante una matriz. Si tienes un vector en un sistema de coordenadas, puedes transformarlo a otro sistema de coordenadas mediante la multiplicación de matriz. Por ejemplo, si tienes un vector en el sistema de coordenadas cartesianas x, y, z y deseas transformarlo al sistema de coordenadas cilíndricas r, z, z, las ecuaciones de transformación serían r es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, θ es igual a la tangente inversa de y sobre x y z sería igual a z. Transformaciones geométricas en gráficos por computadora. En gráficos por computadora, las transformaciones se utilizan para cambiar la posición, orientación y escala de objetos en una escena tridimensional. Estas transformaciones se logran mediante matrices de transformación. Por ejemplo, una matriz de transformación 4×4 se puede utilizar para realizar una traslación, rotación y escalamiento de un objeto en el espacio tridimensional. Transformaciones en geometría euclidiana. En geometría, las transformaciones como las reflexiones, rotaciones y traslaciones se describen mediante ecuaciones de transformación específicas. Por ejemplo, la ecuación de transformación para una reflexión con respecto al eje x sería x' es igual a x y y' es igual a menos y. Transformación de coordenadas en geodesia y cartografía. En geodesia y cartografía, las ecuaciones de transformación se utilizan para convertir coordenadas de un sistema de referencia geodésico a otro, lo que es esencial para representar con precisión la superficie terrestre en mapas y sistemas de navegación. Transformación de Laplace en análisis de sistemas dinámicos. En el análisis de sistemas dinámicos, la transformación de Laplace se utiliza para cambiar a- de un dominio de tiempo a un dominio de frecuencia. Las ecuaciones de transformación de Laplace son fundamentales para analizar la respuesta en frecuencias de sistemas lineales. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.